Gracias a todos por estar presentes en este estudio. Esperamos de que podamos justamente estudiar bien. Les doy las gracias por estar conectados, ¿cierto? A Catherine Salinas, Katia Becerra, Oscar, Eva, Carolina y que pronto se conecta también eh, Thais. Así que damos la bienvenida a todos ustedes y vamos a continuar con el estudio del libro de Daniel. Estuvimos estudiando la última vez el comienzo del capítulo 9, ¿ok? El comienzo del capítulo 9. ¿Se acuerdan cómo comenzamos el estudio? Para ver si están enchufados. ¿Qué fue lo que estuvimos estudiando la última vez? A ver, Eva. El sueño del profeta Daniel y el estudio de la visión que él no entendía ¿Ya? y, y la oración, esa oración ferviente en cuanto no solamente por los pecados de su pueblo y Ok. Sí, está creo que bien. Lo que estuvimos viendo justamente es que Daniel había quedado enfermo, ¿cierto? Pero no una enfermedad física, sino que había quedado sin respuestas, no había comprendido la visión anterior, gran parte de lo que se explicaba, ya que no le concordaba el tiempo de la purificación del santuario con la profecía previamente entregadas a Jeremías sobre las 70 semanas que Jerusalén iba a estar en castigo. Entonces, para él era una fecha bastante extensa, lo cual le llevó justamente a confesar su pecado, confesar el pecado de su pueblo, pedir luz a Dios, ¿cierto? Entrar en ayuno para poder recibir luz. Y por lo tanto, debiera, para no repetir quizás la parte que ya estudiamos la semana anterior, debiera hacernos comprender que lo que vamos a estudiar ahora es importante. Fue obtenido por un gran, digamos, dolor que tuvo Daniel al clamar a Dios, ¿cierto? Debemos dar gracias porque Dios dio respuesta a esa oración y debe ser súper importante, por lo tanto, aquello que el ángel baja a explicar él mismo, ¿ok? A diferencia de nosotros, por ejemplo, que cuando nosotros estudiamos las profecías, hay muchas partes que no entendemos del libro de Apocalipsis, por ejemplo. Hay partes donde no existe una postura definitiva, hay teorías, visiones, pero debemos dar gracias que con respecto a esto el ángel lo explicó. El cielo se tomó la molestia de aclarar esta duda. ¿Y por qué? Porque era algo muy importante lo que iban a ver. ¿Okay? Estoy acomodando acá unas imágenes. Voy a mostrarlo en pantalla siempre. Entonces nosotros dijimos que la primera parte del libro de Daniel estaba entregado para los gentiles. Ahí ustedes lo van a ver en pantalla, el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero del 7, 8, 9, 10, 11 y 12 está escrito en hebreo. ¿Okay? No está en caldeo, sino que está en hebreo. En arameo está en la porción anterior. Y por lo tanto, en esta revelación que vamos a tener en el capítulo 9, es paralela al capítulo 4, donde se presenta al Mesías del pacto. Cómo el Señor va a enjuiciar, va a presentar este juicio a la bestia, cómo va a limpiar, cómo va a salvar al pueblo, ¿cierto? Cómo va a terminar las grandes palabras de este cuerno pequeño que fueron mencionados en el capítulo 7. Todo lo que empieza desde el 7 en adelante son las respuestas de Dios al conflicto presentado en Daniel capítulo 7. Y lo que hacen es repetir partes de la profecía
pero a la vez que las repite, las amplía. Nosotros estuvimos viendo, voy a mostrar mi pantalla, pongan atención, a ver. Estuvimos viendo justamente que todo esto era repetir y ampliar. Partimos desde Daniel capítulo 2 y después se volvía a repetir Daniel capítulo 7 y entregaba más información, ¿cierto? Se presentaba el juicio, los libros abiertos, el que se sienta en el trono. Voy a poner silencio acá en el celular, todavía me siguen dando notificaciones. Ok, eso sonar la última. Y luego tenemos en el capítulo 8 que vuelve a repetirse, ahí, para hacer la conexión, y se presenta estas 2300 como una respuesta para la purificación del santuario, que había sido echado por tierra, ¿cierto? Y este cuerno pequeño se le dice que va a tener este dominio, pero el santuario iba a ser purificado luego de las 2300. Y entonces lo que va a presentar la respuesta es, voy a hacer un poquito para abajo, de cuándo habría de purificarse el santuario. Esto no lo entendía Daniel, ahí voy a quitar un poquito para que se vea la comparativa. No comprendía cómo iban de durar, cómo se iba a extender este periodo profético, porque para él el tiempo en que iban a retornar a Jerusalén, para Daniel, era el tiempo de la purificación del santuario. Él no comprendía un tiempo más extenso de las 70 semanas, y vamos a estudiar esta profecía porque es muy importante, extremadamente importante, muchachos. Ahí está en pantalla, se los voy a dejar en pantalla mientras vamos a darle lectura a este capítulo. Dice así, vamos a comenzar Daniel capítulo 9 desde los versículos 20 en adelante, como para retomar, como para enlazar, ¿ok? Dice así, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Yahweh, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Daniel 9:21, ojalá que me estén siguiendo con sus Biblias. Que mientras hablaba en oración, aquel varón a quien había visto en la visión del principio, Gabriel, vino a mí volando con presteza como a la hora del sacrificio de la tarde. Ya revisamos, ¿cierto?, de que Daniel presentaba su culto, aún estando en Babilonia, a la misma hora que se hacían los sacrificios. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, oh Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres varón muy amado. Presta pues atención a la palabra y entiende la visión. ¿Ok? Nosotros ya estudiamos esta parte, pero no puedo dejar de decir de que el Señor responde las oraciones, y si vamos con corazón contrito, ¿cierto? Dice que cuando comenzamos a orar con ese corazón contrito, el Señor ya ha respondido la oración. Con esa certeza comienza entonces el ángel a explicar. Si se dieron cuenta, estudiamos hartos versículos anteriormente y vamos a detallar todo el estudio del día de hoy solamente en 4 versículos. Debemos entender las implicancias de lo que usted va a entender el día de hoy. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. El ángel parte por algo que Daniel conocía, porque Daniel conocía la profecía de las 70 semanas. Ya sabía que Jeremías había hablado sobre estas 70 semanas. Pero lo que aparece aquí en el hebreo es un poco más profundo, muchachos. Nosotros tenemos la expresión están determinadas, ¿ok?
La palabra que aparece ahí como determinado es la palabra que encontraron los traductores que se asemejaba mejor. Pero para nosotros, quizás que no leímos mucho los diccionarios y vemos las acepciones de la palabra determinar, se nos hace un poquito difícil comprender este uso de la palabra determinar. Determinar estar. Es un edicto que, por ejemplo, yo determino que, ¿cierto? Estoy dando un edicto que va a generar algo, va a estipular algo. Entonces, lo que está diciendo el ángel aquí es, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Hay alguien en el cielo que hizo una labor judicial, que tiene autoridad y te dice, corresponden a tu pueblo 70 semanas. ¿Ok? Esto en el hebreo es súper fácil de entender, pero quiero que lo entiendan en español, pues de nada me sirve que lo entiendan en hebreo si después van a agarrar sus Biblias y se les va a olvidar. ¿Ok? Cuando dice yo determino que 70 semanas sean sobre tu pueblo, cuando yo utilizo esta expresión estoy diciendo de que estas 70 pertenecen a otra cosa más grande. Y yo estoy de esa cosa más grande apartando, determinando una porción más pequeña para el pueblo. ¿Ok? Por eso utilizaron esta palabra determinar. En el hebreo es súper fácil. La palabra que aparece para determinar es hatak. Y hatak significa cortar una porción pequeña de una más grande. Si la quieren, la pueden escribir, la pueden marcar, pero entiendan qué significa en español, porque ustedes lo van a tener que explicar en español. Yo determino que de las 2.300, ese es el contexto, 70 sean para tu pueblo. Estoy cortando, en hebreo dice, 70 semanas de las 2.300 para tu pueblo. Es decir, lo primero que le dice el ángel, esta profecía es más larga. Hay 70 semanas que corresponden a tu pueblo, pero no son toda la profecía las de los 1.300. ¿Ok? Leo, cito comentario bíblico adventista. Hatak, palabra de la Biblia, aparece aquí, se usa el hebreo postbíblico y su significado es cortar, separar, determinar, decretar. ¿Se dan cuenta por qué se utiliza esa acepción? La Septuaginta usa otra traducción. La Septuaginta es una Biblia que fue escrita en griego, que transcribe lo que está en hebreo al griego y le da una interpretación en griego. ¿Ya? Dice decidir, juzgar. La palabra es crinó. Interesante, es un concepto legal. Es decir, el juez que está en los cielos determina que de las 2.300 solamente 70 sean para el pueblo. ¿Ok? Hay un tema jurídico interesante ahí. Separa para el pueblo de Dios 70 semanas. ¿Ok? Hay una versión más nueva de Teodición, utiliza la palabra acortar. ¿Okay? Lo traduce como acortar o abreviar. Y esto es capturada por la Vulgata Latina, otra Biblia también, ¿cierto? Antigua. Vamos a seguir entonces, ya que se ha creado esta idea de que 70 están cortadas de las 2.300. Pueden mirar la pantalla ahora y miren el gráfico que está en su pantalla. Olvídense de las fechas. 70 semanas están cortadas para tu pueblo. Van a ver una línea azul en el gráfico, ¿cierto? Dice 69 semanas y una semana. Ahí están las 70. Están cortadas para tu pueblo. ¿Ok? Vamos a seguir. Dice,
¿Qué va a pasar en este periodo de 70 semanas? Dice, va a terminar la transgresión, se va a poner fin al pecado, se va a expiar la iniquidad y se va a traer justicia perdurable. Se va a sellar la visión. ¿Qué es lo que es sellar? ¿Cómo entendemos la palabra sellar? No sé, Oscar, ¿qué entiendes tú por cómo se utiliza la palabra sellar? Mm, ¿Cómo se llama esto? Poner un sello a quien le pertenece. Eso es lo que yo entiendo. Ok, la palabra sello tiene varias acepciones. Una es cerrar, ¿cierto? Yo sello la bolsa, la cierro. Segunda acepción, yo sello, le pongo un sello, una marca, ¿ya? De autoridad. Los reyes utilizaban el sello de autoridad. Y también en el presente utilizamos la expresión un sello de calidad. Es una marca de la calidad que certifica de que, por ejemplo, ese alimento, hoy día tenemos los sellos estos de que tiene mucho azúcar, tiene mucha sal, tiene mucha grasa, ¿cierto? Nos está avisando. ¿Ya? Es un distintivo que nos avisa que esto tiene esto, esto tiene esto, tiene esto. ¿Ok? Las tres ideas son correctas. Pero aquí cuando se dice sellar la visión, no se refiere a cerrar la visión. Sellar la visión no significa en cierta forma poner la autoridad de aquel que dio la visión, pero está poniendo un distintivo para comprender de que ha partido la visión y va a continuar. Quedan años por cumplir. Lo que está diciendo es que el cumplimiento de estas 70 semanas va a afirmar que el periodo más largo, 2300, es correcto, es verdadero y que está en cumplimiento. ¿Okay? Estas 70 semanas va a ser un identificador de aquel que dio la profecía y que está en cumplimiento. Como poner una bandera, por decirlo así. ¿Ya? Y dice, cito de nuevo, poner fin a la transgresión y al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia perdurable, marcar la visión, ¿cierto? Y la profecía, y va a determinar el tiempo cuando venga el santo de los santos, porque va a ser ungido. Y aquí viene la expresión, el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios. Era la profecía que iba a mostrar la llegada del Mesías a la tierra. ¿Se dan cuenta la importancia? La llegada del Mesías tenía por objetivo poner fin al pecado. Eso es lo que dice la profecía. Tú tienes que aceptarla por fe. Nosotros sabemos que el pecado continúa, pero en Cristo hay poder para terminar el pecado. Eso es lo que vino a hacer Él. Vino a expiar la iniquidad, a pagar el precio de la iniquidad, redimir. Eso es expiar, comprar, pagar con sangre el pecado, ¿cierto? Para que pueda ser perdonado. Expiar, término bíblico del Cordero, por los pecados. Dice, va a traer una justicia perdurable, no temporal, una justicia eterna. ¿Cierto? Sabe pues, y aquí empieza, ya te dice para qué sirve la profecía, esta que te voy a dar. Va a servir para todas estas cosas. Tú vas a saber cuándo se van a cumplir estos eventos, cuándo se va a derramar el Mesías, la gracia del cielo, ¿cierto? Se va a perdonar el pecado, se va a expiar, se va a terminar, se va a concluir, y el Señor va a poner en la tierra la justicia perdurable. Y ahora comienza, luego de explicar el contexto general de la profecía,
comienza ahora a decir, sabe pues y entiende. Es una expresión de pone atención, pone ojo, cuidado con esto que voy a decir ahora. Desde la salida del orden para restaurar y edificar Jerusalén, hasta que aparezca el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Esta es una forma interesante de contar. Dice, va a haber un periodo de 7 semanas y luego un periodo de 62 semanas. En otras palabras, 69 semanas para la aparición del Mesías príncipe. ¿Ok? Y después dice y repite, se edificará la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Es decir, que del periodo de las 69 semanas que fue partido en 7 semanas, miren el gráfico, ahora vamos a la parte en rojo, de ese periodo de 69 semanas que está en azul, el ángel le dijo que se dividían en 2 periodos, en 7 semanas y 62 semanas. De esas 7 semanas, ahora dice, están apartadas para edificar los muros y las plazas y será de una manera muy angustiosa. Aquí está el trabajo que hizo Esdras, el trabajo que hizo Nehemías, ¿cierto? Que tuvieron que reconstruir Jerusalén, los muros en tiempos angustiosos. 79 años para edificar los muros, la plaza, ¿cierto? Y empezar los servicios. No fue algo corto. Comienzan desde el decreto para edificar, ¿cierto? 7 semanas después se cumplía que se edificaron todos los muros completos con las torres, ¿cierto? Y la plaza central. Tiempos angustiosos, tiempos difíciles. Una ciudad antigua sin sus muros perimetrales los dejaba expuestos a poder ser invadidos o atacados. Sigamos. Después de las 62 semanas, ¿sí? Jerry, que te quería preguntar, que sale 7 semanas, el lado izquierdo, ¿cierto? Y salen 79 años. Eso, no sé si es que estaré bien, que no son 49, ¿cierto? No son 49 años, porque donde dice 7 semanas, me imagino que 7 por 7 se calcula así, o cómo es que salen los 79 años, o es que la fecha, o no, ¿cómo es la cosa? Correcto, ahí hay un error del gráfico. Son 49. Gracias por la observación. 49 años. Después vamos ahí a corregir el gráfico. ¿Ok? 49 años. Luego vienen 62 semanas, ¿cierto? 434 años. Vamos a sumar los dos. En total son 483 años. Después vamos a hablar del principio de día por año. ¿Okay? Pero vamos a hablar en términos de semanas, porque estamos solamente leyendo lo que dice el ángel. ¿Ya? Estamos viendo periodos, todavía no estamos viendo fechas ni interpretación. Quiero que entiendan primero los pedazos, cómo están armados. ¿Ya? Dentro de esos pedazos que están armados, un pedazo es para el muro, la plaza, y el otro pedazo es un tiempo que va a suceder a estos primeros 7 semanas hasta que aparezca el Mesías príncipe. Eso es lo que nos está presentando la profecía hasta ahí. ¿Okay? Quiero que entiendan la retórica. Después vamos a volver y vamos a hacer los cálculos. Después dice, de las 62 semanas va a suceder algo. Después de este periodo de 69 semanas, debe quitársele la vida al Mesías. El Mesías va a morir. No te está diciendo que después de las 69 semanas muere, sino que dice, después de este periodo cumplido,
llega el tiempo en que se le quitará la vida al Mesías. Pero aclara, mas no por sí. Él no se va a matar, no se va a suicidar, sino que alguien va a quitarle la vida al Mesías. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad, el santuario, pero su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra han sido decretados asolamientos. Interesante. Luego de que haga muerte, va a venir un príncipe, dice, y va a destruir la ciudad. Bastante fuerte para lo que les está diciendo. O sea, yo quiero que se reconstruya Jerusalén, se le dice se va a reconstruir, pero después se va a volver a destruir. Se le está anticipando a Daniel que va a venir una destrucción total de la ciudad posteriormente. Ok. Sigamos. En el contexto de las semanas, el ángel habló de 7 semanas, 62 semanas. Nos dijo los eventos que iban a suceder luego de las 62 semanas, ¿cierto? Miren el gráfico, estamos en lo rojito. Y dice, hay otra semana, porque él dijo que eran 70 semanas. Hay una semana que está faltando, ¿cierto? Dice, por otra semana se confirmará el pacto con muchos. Esta parte que tengo acá abajo en azul, marcado como 7 años, ¿cierto? Después lo vamos a estudiar por qué son 7 años, pero dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos. De las 69, 7 semanas están apartadas para confirmar el pacto, para realizar un nuevo pacto. La obra del nuevo pacto va a quedar afirmada en 7 años. Ok. A la mitad de esa semana, donde se ratifica el pacto, se va a terminar el sacrificio y la ofrenda. A la mitad de la semana. Entonces nos queda media semana para allá, media semana para acá. Miren lo que está en rojo dentro del gráfico. 7 semanas, 62 semanas, media y media semana. ¿Ok? Dice, después, así como lo dijo en el versículo anterior, después de que terminen estas, por la muchedumbre de las abominaciones, van a empezar a suceder muchas abominaciones en Jerusalén, eso es lo que está diciendo. Cuando llegue a colmo estas abominaciones, vendrá el desolador, ese del cual estaba hablando en la profecía anterior, el desolador. Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el asolador. El mismo expresión jurídica. Va a venir un asolador hasta que se cumpla el tiempo y se termine la obra del asolador, aquel que asolaba la verdad, asolaba el santuario, echaba las estrellas por tierra, que lo vimos en la profecía anterior. Es decir, dentro del periodo profético que queda después de las 70 semanas, aparecerá el desolador y concluirá este periodo más grande que se le está explicando. Cuando terminen las 2300 tardes y mañanas, va a terminar, ¿cierto? Y se le va a poner término al asolador. Interesante esta idea. Esto para Daniel es una respuesta, pero para nosotros justamente se nos entrega un diagrama de semanas, pero tenemos que ahora interpretar estas, darle un significado, darle fechas. Aquí es donde vamos a trabajar con eso, ¿ok? Voy a tratar de hacer una corrección acá al gráfico que tengo en pantalla. Disculpen un poquito. Para corregir
La fecha que estaba errada. ¿Están viendo? Ok. Vamos a darle un fondo. Fondo. A ponerlo arriba ahí. Que lo vean. Ok. Entonces, ¿cómo los adventistas del séptimo día interpretan esta profecía? ¿Cómo llegamos a la fecha? ¿Por qué decimos que son días? ¿Cierto? Primero hay algunos principios bíblicos que debemos ocupar. ¿Cómo probamos el principio del día por año? Nosotros a los adventistas del séptimo día creemos que un día equivale, o sea, un día profético equivale a un año. ¿Cómo podemos nosotros, o de dónde sacamos este principio? ¿Alguno que pueda responder? En el libro de Ezequiel hace la explicación de la expresión del día por año. A ver, léelo. Ya. En el capítulo 4, versículos 6 y 7 dice, cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho según debes y llevarás la maldad de la casa de Judá. 40 días, 40 días computándote cada día por un año. Después volverás tu rostro hasta el asedio de Jerusalén con el brazo descubierto y profetizará contra él. Ya, en esta profecía se le dice al profeta que un día iba a equivaler a ¿cuánto? En la realidad, a un año. ¿Ok? ¿Algún otro texto que nos hable de esto? Otro texto. ¿Cómo podemos validar este principio de interpretación? En el libro de Números Números. también, Ya, a ver. en el libro de Números capítulo 14, versículo 34 dice así, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día y reconoceréis mi castigo. Ok. Vamos a ir a algunos textos bíblicos interesantes para que podamos ver este principio porque está en profecía, pero se aplica mucho en la Biblia y es una constante. Génesis capítulo 6, versículo 3. Muchachos. ¿Quién lo puede leer? Aquí, Génesis 6:3. Dale. Entonces dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero vivirá 120 años. ¿Alguno tiene otra versión? Pues yo tengo algo distinto. Yo tengo casi similar, solamente que en la parte última dice, más serán sus días 120 años. Ok, Creo que la expresión idiomática en hebreo, es muy importante eso, relaciona los días con los años, dice. Más serán sus días 120 años. Esto es una expresión idiomática hebrea que enlaza los días con los años.
y parte esta expresión desde Génesis 3. Por ejemplo, Génesis 5:23 y 9:29. Y fueron todos los días de Enoc 365 años, y fueron todos los días de Noé 950 años. Los días con los años es una expresión idiomática, pero nos muestra la relación que hay de días con años. ¿Okay? Vamos a seguir revisando esta expresión idiomática. Tal como dijeron Números 14:34, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Segunda forma interesante. Ezequiel 4, 5 y 6. Yo te he dado años de su maldad y por el número de los días, 390 días. Y así llevarás tu maldad de la casa de Israel. Cumplido estos, te acostarás sobre tu lado derecho por segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Días por años te los he dado. Y aquí está hablando en profecía. Él debía hablar en profecía y debía mostrarles ilustrativamente, ¿cierto?, al pueblo de Israel en profecía lo que iba a pasar. En la realidad, sigamos. ¿Existe otra persona que haya utilizado esto dentro de la Biblia? Yo me quedé sorprendido de darme cuenta que Jesús utilizó este principio, ¿sabía? Vamos a ir a la Biblia. Les digo el texto enseguida. Lo tengo por acá a mano. Espérenme un momento. El texto está versículo, a ver. Lo voy a buscar acá mejor en la concordancia. Vayan al Nuevo Testamento. Lucas 13:32. ¿Quién lo puede leer? Aquí. Bueno, dice, él les dijo, id y decid a aquella zorra, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. No sé si es que era ese el texto. Sí, correcto. Lucas 13:32. Ok. Jesús dijo, ¿cuántos? ¿Cuántos días? 3 días. No, bueno, hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. ¿Pero esos 3 días eran literales? ¿O se estaba refiriendo a los años de su ministerio? ¿Se dan cuenta? Jesús está diciendo que su ministerio va a durar 3 años. Y utiliza la expresión idiomática de día por año. Este año voy a hacer esto, este día voy a hacer esto, este día voy a hacer esto otro, y al tercer día, al tercer año, termina mi ministerio. Interesante que si Jesús utiliza este principio idiomático, ¿cuánto más bíblico es el principio? Está en los profetas, está en las expresiones idiomáticas de Génesis. Y Jesús, cuando hace referencia a su ministerio, también aplica el principio de día por año. ¿Alguna consulta y pregunta hasta acá? ¿De dónde nace el principio de día por año?
Oscar. Me acuerdo que, sabes que, no me acuerdo precisamente en qué parte del Apocalipsis, pero eh, relaciona bastante lo que son los años que, ¿cierto? De esta profecía, si no me equivoco, pero sale en Apocalipsis Correcto. y la habla como en días también, y la hace Dice, calzar de una manera tan 1260 exacta. días, tiempo, la mitad de un tiempo y los 42 meses. Utiliza tres expresiones. Gracias, Oscar. Sí, 42 meses, que equivale a 1260 días. Utiliza la expresión 1260 días, pero después la profecía lo cambia. Dice tiempos y la mitad de un tiempo. Y tiempos y la mitad de un tiempo son tiempos idiomáticos de años y hace referencia a Daniel. ¿Ok? Cada uno de estos periodos también ocupan el principio de día por año. ¿Ok? Aunque no se da la respuesta de que son días por año. ¿Ok? Teniendo este principio que acabamos de construir del día por año, varios textos, entonces ahora se lo aplicamos a la tabla de semanas que tenemos nosotros, ¿cierto? Nosotros tenemos las 7 semanas, deberían ser 49 años, ¿cierto? ¿Por qué 49? Porque hay que entender de que el calendario hebreo son 360 días, ¿ok? Nosotros contamos 365, pero ellos cuentan 360. ¿Ya? Es bueno saberlo para después. Tenemos 7 semanas, 7 por 7, ¿cierto? Cada semana tiene 7 días, 7 por 7, 49. 49 años. Tenemos 62 semanas. 62 semanas, cada semana tiene 7 días, nos da 434 años. Si yo sumo 49 con 434, me dan 483 años. Es decir, en 49 años se iba a terminar de edificar los muros y la plaza. 434 años después, debía aparecer el Mesías príncipe y ser ungido. Eso significa que desde que sale el decreto para reconstruir Jerusalén hasta que aparezca el Mesías príncipe, debían pasar 69 semanas, que son 483 años. Ok. El decreto de reconstrucción de Jerusalén fue expedido 3 veces. Y esto es muy importante saber. 3 veces. Hay 3 fechas distintas. Pero el 457 es cuando se hace efectivo. Primero hubo un decreto de Ciro, después viene un segundo decreto, y en el tiempo de Nehemías se le dan las cartas, sale 2 veces, y después se le da pleno derecho, potestad, materiales para reconstruir. Y esta carta se pudo datar, esto lo hace la arqueología, la historia, en el año 457 antes de Cristo. La visión decía, desde que salga el edicto para reconstruir, habrán 7 semanas y 62 semanas. Es decir, desde el 457 comienza el conteo de años. El 408, tal como lo dice la profecía, iba a terminarse de edificar los muros y la plaza en tiempos angustiosos. Cuando uno lee la Biblia y ve la historia de Nehemías, es cortito, ¿cierto? Pero cuando uno empieza a ver el tiempo que él se demoró, todo el tiempo que estuvo trabajando, fue bastante tiempo. Hay 49 años de historia ahí.
Luego, si yo tomo todas estas semanas, y recuerden que el año 0 no se cuenta, ya, no cuenta en ese año, llegamos hasta el 27 después de Cristo. Se sabe por la historia que Cristo no nació en el año 1, en el año 0 de nuestro calendario. Hay un desfase de 2 años. Por lo tanto, Cristo fue ungido, según la Biblia dice, aproximadamente cuando tenía, ¿cuánto? Los 30 años. Y eso concuerda justamente con esta datación. Es decir, paradójicamente, en el año 27 Cristo tenía 30, ¿ok? Eso es raro, y eso es porque dataron mal la fecha del nacimiento de Cristo. Hubo un movimiento de fechas desde el calendario justiniano al gregoriano. Recuerden que antiguamente el mundo no funcionaba con el calendario que tenemos nosotros ahora, el gregoriano. ¿Ya? Existía el calendario justiniano. Y cuando se hace esa conversión y se trata de alinear los dos calendarios, hay un problema de datación de fechas y se pone mal el año de nacimiento de Jesús. ¿Ok? Así que de esta manera y correctamente, Cristo es ungido en el año 27 después de Cristo, con 30 años. ¿Ya? No sé si se entendió esa parte. Debido a este problema de fechas, de datación, conversión del calendario justiniano al gregoriano, ¿cierto? Y la pérdida de, digamos, de los documentos, porque nadie sabe cuándo nació Cristo, se calculó mal, y por eso decimos, en el año 27 después de Cristo, con 30 años, Jesús es bautizado, tal como lo dice la Biblia. Concuerda con la arqueología y registros históricos. ¿Ya? Cuando hablo de calendario, no es que tengamos arqueología del tiempo de Jesús, ¿cierto? De ahí. La profecía sigue. Volvemos de nuevo a la profecía de Daniel. Vayan de nuevo a Daniel, porque estamos leyendo, ¿cierto? Últimos versículos. Estamos en el 9. Dice, se va a traer la justicia perdurable. Nosotros sabemos que Cristo va a traer todas estas cosas. Después de las 62 semanas, en algún periodo se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Pero su fin será como una inundación y hasta el fin de la guerra han sido decretados asolamientos. ¿Ok? Repite de nuevo el mismo periodo. Esto generalmente es lo que crea confusión. La Biblia utiliza repetir y ampliar. Nos dice lo que va a pasar después de la semana 69. Va a morir el Mesías. Se va a confirmar, ¿cierto? Vendrá el desolador. El fin de la ciudad va a ser como con inundación. Ahora repite todo lo que dijo anteriormente, pero ahora le pone fecha. Dice, por una semana se confirmará el pacto con muchos. Es decir, una semana son 7 días son 7 años. Por 7 años se va a confirmar el pacto con muchos. A la mitad de la semana va a terminar, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esto sería en el año 31, ¿ok? Es en el año 31 cuando muere Jesús. Y existe algo muy interesante. Cuando muere Jesús, la Biblia dice que el velo del lugar que divide el lugar santo del Santísimo se rasgó de arriba hacia abajo cuando ocurrió un terremoto. Vamos a confirmarlo con la Biblia. Nuevo Testamento.
Mateo capítulo 27, 51. ¿Quién lo puede leer? Lee el 50 y el 51, para que tenga contexto. Mateo, ¿cuánto? 27, 50 y 51. Dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Es decir, al romperse el velo, el santuario terrenal deja de funcionar. Los símbolos se encuentran y ya no hay más sacrificios de ovejas por el pecado, porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Trae justicia perdurable. Lo que dice la visión dice, vino a expiar la iniquidad, trae justicia perdurable, pone fin al pecado y sella la visión. ¿Ok? Nos queda media semana después de la muerte de Cristo. Recuerden que era una semana para confirmar el pacto. El año 34 después de Cristo se confirma el pacto y se sella la visión cuando Esteban, el mártir, el primer mártir bíblico, se enfrenta con el Sanedrín, hace una lectura de todo el pacto desde Moisés, Abraham, toda la historia judía, y ratifica que Jesús es el Señor, es el Mesías, y confirma el pacto con Israel, con los que creen. Pero aquellos que rechazan a Jesús le dan muerte y quedan fuera del pacto. Aquellos que creen en Jesús son confirmados dentro del pacto de Abraham, el pacto de la fe, y aquellos que rechazan a Jesús quedan fuera del nuevo pacto de la fe. ¿Okay? Esto sucede en el año 34 después de Cristo. Y nos quedan entonces 1810 días restantes, o 1810 años. Dentro de ese periodo profético, el último pedacito de azul, Cristo dijo que iba a terminar la prevaricación, poner el fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia perdurable. Nosotros sabemos, esto comienza con Jesús, pero en la realidad aparece el desolador, destruye el templo. Por lo tanto, comienza con Jesús, pero en 1844, cuando terminan los 1810 días, se debe completar, por tanto, la obra que Jesús vino a hacer cuando él murió. Todo este periodo que aparece ahí en medio, lamentablemente es el tiempo en que el santuario es echado por tierra, el santuario celestial. Lo estudiamos en Daniel 8, Daniel 7. La verdad es echada por tierra. Por lo tanto, durante estos 1810 días, debido a la obra del desolador, por eso es llamado desolador, ¿cierto? Esta obra no puede terminarse, no puede llegar a su fin, no puede completarse. Solo después de que viene el cumplimiento de la fecha, entonces el Señor va a terminar la prevaricación, va a concluir, va a poner fin al pecado, quiere concluir, expiar la iniquidad, quiere concluir, y traer justicia perdurable. Porque lo que se le había dicho a Daniel, y aquí conecto con el capítulo anterior, que después de estas 2300 tardes y mañanas, el santuario sería purificado.
La obra de la purificación del santuario tenía que ver con terminar la prevaricación de Israel, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, el pecado del santuario, y traía justicia a todos los que se habían acogido, ¿cierto?, al ritual del santuario. Por eso, después de esta fecha, el santuario puede ser purificado, por este contexto que estamos estudiando. Yo sé que es un poco complicado de entenderlo, pero generalmente no detallo mucho las fechas justamente por esto, porque quiero que se queden con los eventos. Los eventos hay que obviamente ponerlos en un contexto de fechas, pero quiero que no pierdan el evento. Toda esta profecía fue dada para que entendiéramos que hay un tiempo en que el santuario va a ser purificado y que esa purificación del santuario tiene por objetivo terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad y traer justicia perdurable, que es la obra del Mesías. Eso es lo que está diciendo ahí. Conecta estos términos con la venida del Mesías y con el fin de esta profecía de 2300 tardes y mañanas, o años, ¿ok? 2300 años. Y aquí es donde nosotros debiéramos hacernos la pregunta. Si la Biblia estipuló que con la llegada del Mesías y su muerte, y también con la purificación del santuario en 1844, debía terminar la prevaricación, debía ponerse fin al pecado, debía expiarse la iniquidad y se debía traer justicia perdurable. ¿Por qué esta profecía, aunque se ha cumplido en fechas, no se vuelve una realidad en mí? ¿Te acuerdas lo que estuvimos estudiando de Daniel, capítulo 6? Que todo lo que pasaba en la tierra tenía repercusiones en el cielo. Y todo lo que se dictaminaba en el cielo tenía repercusiones en la tierra. Lo volvimos a ratificar en Daniel capítulo 7, cuando el Padre se sienta y abre los libros y enjuicia a la bestia y al cuerno pequeño. Y lo que está diciendo esta profecía es que el Señor quiere purificar el santuario celestial, pero eso tiene que tener repercusiones en los creyentes aquí en la tierra. Todo lo que muestra Daniel, los capítulos anteriores que hemos visto, es que el cielo y la tierra no están desconectados. Cristo es la escalera de Jacob que conecta el cielo con la tierra. Su mediación como sumo sacerdote conecta el cielo con la tierra. ¿Por qué, por tanto, no se cumple esa realidad en el pueblo de Dios que espera su venida? ¿Qué está pasando? Siendo que las fechas ya fueron entregadas, las fechas ya son cumplidas, pero pareciera que su pueblo no comprende la obra que Dios está haciendo allá en el cielo y no tiene esa repercusión total que debiera tener. El Señor ha dicho que sí lo va a tener, ha profetizado que va a haber un pueblo especial. Cuando vamos a Apocalipsis, por ejemplo, para que podamos hacer estas conexiones, Apocalipsis 14, ¿cierto? Versículos 12 y 13. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Sencillo. Y oí una voz del cielo que decía: escribe, bienaventurados los que mueren en el Señor de aquí en adelante. Así sea, dice el Espíritu, les será dado descanso de su fatiga, porque sus obras continúan. ¿Qué está pasando que no se cumple esto? ¿Por qué el pueblo, por ejemplo, cuando hablamos de profecía, generalmente la iglesia, los estudios, hablamos de los eventos finales, de cuando Cristo vuelva? Pero el problema es que estamos más preocupados de los eventos finales en vez de que las profecías que conocemos y que se han cumplido tengan
efecto en nuestro carácter, efecto en nosotros, y se cumpla lo que Dios dijo que tenía que cumplirse. Terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia perdurable. ¿Se ha cumplido eso en nuestras vidas? ¿El Señor pudo terminar la prevaricación de nuestras vidas? ¿Pudo poner fin al pecado en nuestras vidas? ¿Pudo expiar la iniquidad de nuestras vidas? ¿Trajo justicia eterna a nuestras vidas? Porque eso es lo que dice que el Señor hace después de 1844. Esa es la obra que vino a hacer a la tierra cuando murió en la cruz. El cielo lo determinó, lo decretó. ¿Por qué entonces no nos apoderamos de esa promesa para nuestras vidas? Las 2300 no son profecía muerta, son letra viva. Y aquellos que creen en estos periodos proféticos los abrazan por la fe y entienden que el cielo ya dictaminó esto, está disponible para él todo el poder, la gracia, todo el poder ganado por medio de la cruz para que esto se vuelva una realidad en su vida. Y lo único que tiene que hacer es abrazarlo por la fe, agarrarlo por la fe, creerlo por la fe. Oscar. Sí, que nosotros creemos en la venida de Dios, la venida inminente de Dios, que está muy cerca, que está tan cerca, así, ya muy cercana, no es que falte todavía, no, está muy cercana. Eso. Pero él viene a buscar a un pueblo que cree esto. Y no que lo cree retóricamente, sino que cree que esto se cumple en su vida. Viene a buscar a un pueblo que se benefició de que él terminara la prevaricación, viene a buscar un pueblo que se benefició, tiempo pasado, de poner fin al pecado en sus vidas, y allá en el cielo, en el santuario celestial, se benefició de la obra que hizo, que está concluyendo en el cielo, de expiar la iniquidad, y se benefició de la justicia que fue derramada en el cielo y fue derramada también en sus vidas acá en la tierra. Ese es el pueblo que viene a buscar el Señor. Un pueblo que cree lo que el Señor ha dicho de que se va a cumplir. No sé si tienen algún comentario final para poder cerrar este estudio. Eva, comentarios finales. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Sí, yo entendí de las semanas, el día por año, pero hay un último número que está en la franja azul, 1810 o 10 restantes, eso es lo que no entendí. ¿De Los días dónde restantes, sale? Sí. de las semanas restantes. Ah, ya. ¿Ok? Hacemos la conversión. Nosotros tenemos, por ejemplo, un total de 483 años más 7 años, nos dan 490. Y a 2300 le restamos, ¿cierto? Los 490 y nos quedan 1810 años. ¿Se acuerdan de que las 70 semanas están cortadas de la porción más grande? 400, cuando el ángel dice 70 semanas están cortadas para tu pueblo, está diciendo 490 años están cortados para tu pueblo y quedan 1810 años. Eso es lo que está diciendo el ángel en otras palabras. ¿Ahora sí se entiende? Sí, gracias. Ok. Bueno, Thais no puede hablar, pues está con un asunto del mismo. Oscar, ¿algún comentario? No, nada.
Nada. Caterín, Salinas, no sé, ¿alguna consulta, duda, pregunta, comentario? Katia, consulta, pregunta, comentario, aprovechando. No, sí comentario de que quedé un poco muy impresionada con la información que recibimos hoy con respecto a la confirmación de los días y años, que Jesús también lo había hecho presente el tiempo que estuvo aquí, que sus días eran 3 días y terminaba su misión. Y él vivió justo 33 años. Ok. Amén. A ver, ¿quién más? Tratando de corregir. Nicole. Y que se conectó ahí después. ¿Cómo estás, Nico? Consultas, Pucha, preguntas. pucha, no, quedé un poco colgada, pero bueno, igual he visto los videos anteriores, así que no estoy tan atrasadita. Pero ahora me toca ver la, la repetición de este video después. Ok. Carolina. No, sí se entendió bien. ¿Se entendió bien? Sí. Ok. ¿Quién más me falta por preguntar? A ver. Ya tengo a todos. Justamente estoy tratando de sacar el gráfico que estaba con error para corregirlo. Vamos a... Bueno, ahí ya está corregido. A mostrarles el gráfico corregido. Me penó, ahí están los 49 años, ya podemos apagarlo. Ahora sí. Ahí sí aparecen bien los 49 años. Me fue un 7. Ok, entonces, bueno muchachos, lo importante, como les decía, generalmente yo cuando veo este estudio me paso un poco de las fechas, sino que me quiero centrar justamente en los eventos, porque los eventos son los importantes, lo que el Señor quería realizar en el cielo y que también su paralelo fuera realizado aquí en la tierra. Vamos a dejarlo hasta aquí los estudios, quedó grabado el día de hoy, ¿cierto? Para que puedan repasarlo, pero quiero que vean ese plano más general. De hecho, voy a mostrarles justamente el plano general, ahí está en pantalla, de que lo que quería revelar el Señor en el capítulo 9 es al Mesías del pacto, que es el que hace posible la redención y el evangelio. Por ejemplo, cuando Nabucodonosor cree en el capítulo 4, ¿cierto? Todo es posible porque Cristo vino a la tierra a mediar y a terminar eso. Si no, Nabucodonosor no se podría salvar. Hay un plano general que el Señor tiene y que está derramando y está mostrando cómo va a lograrlo. ¿Okay? Todavía nos falta otro capítulo más para explicar el cómo lo va a lograr. Y ya después vamos a cerrar con Daniel capítulo 11. Es súper largo. Yo creo que eso ya lo vamos a comenzar ya probablemente en enero, porque me gustaría que los últimos días que podamos reunirnos en diciembre, repasemos el santuario que le va a dar significado a todo esto que estamos estudiando. ¿Ok, muchachos? No va a ser el santuario muy profundo, pero sí va a ser voy a hacer un gráfico bonito del santuario para que lo tengan. Aquellos que quieran tener el material de los gráficos, creo que lo subí al Telegram, está en baja resolución, lo pueden encontrar en mayor resolución en mi Patreon. Bueno, muchachos, vamos a orar. Me gustaría que otra persona orara. ¿Quién puede orar por ahí? ¿Quién desea orar? Eva, Katia, Catherine, Nicole. Benjita quiere orar. Ok.
Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos que nos protejas esta noche para que estemos bien y cuídanos y guárdanos en esta noche para que amanezcamos bien. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén.